Tengo el gusto de presentar a Erika Álvarez Cortés, a quien le pedimos por favor que active su micrófono, de la Universidad Mayor de Chile, quien nos presentará la ponencia Recuperación de Servicios Ecosistémicos a través de infraestructura verde en un establecimiento de un municipio chileno. Adelante, Erika. Buenas tardes a todos. La siguiente, por favor. Esta ponencia está planteada desde un punto de vista de plantear cómo nace este trabajo, cómo lo realizamos, porque es un trabajo ejecutado con niños de un establecimiento municipal en la ciudad de Temuco, al sur de Chile, y qué aprendizajes hemos tenido con él y cómo ha seguido evolucionando, porque hemos mantenido el trabajo que se ha realizado hoy día con los niños. La siguiente, por favor. Todo nace porque efectivamente el año 2016 el municipio de Temuco nos encargó que hiciéramos un modelo de gestión para sus áreas verdes, dado que eran tantas que no las lograban administrar, mantener, tener en buenas condiciones. Entonces su pregunta era, ¿cómo hacemos esto? Y cuando lo comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que, si bien era un tema, las áreas verdes, faltaba un elemento relevante, no estaban considerados los sistemas naturales. Al contrario, estaban alejados de las áreas verdes cuando podrían dar una oportunidad de desarrollo. Y lo otro que pudimos ver es que, dada la evolución que ha tenido Temuco en su variación de precipitaciones y olas de calor, era indispensable recuperar los servicios ecosistémicos porque enfrentaba a disponibilidad de agua menor, tiene mayor contaminación atmosférica y se estaba volviendo efectivamente, como la llaman algunos, una selva de cemento. Todo pavimentado, lo que fue haciendo que fuera cada vez menos agradable, y claramente se requería poder trabajar, recuperar, a lo que se planteó un diseño de una estructura verde que reconociera los elementos naturales, que pusiera en valor los cauces, que recuperara los humedales, una estructura verde secundaria que reconociera lo construido, que ahora lo que se construya se asocia a estos elementos naturales, y una estructura verde terciaria que tenía que ver con, donde no es posible construir áreas nuevas, mejorar y trabajar el arbolado para generar corredores funcionales que le dieran un mejor estándar a la ciudad. La siguiente. Y particularmente porque la ciudad tiene hoy día serios problemas de contaminación atmosférica y se pudo ver que habían especies nativas que están en la ciudad que pueden fijar hasta el 60% del material particulado, por lo tanto eran una excelente opción de trabajo. En este modelo se le plantearon al municipio varias opciones de trabajo con un proceso participativo importante en todas sus políticas locales que ha incorporado bastante bien, pero su mayor desafío era el tema de educar. En el momento del trabajo nos dimos cuenta que se hacen y se cometen muchos errores, incluso desde la propia casa, en poner todo pavimento para mantenerlo más limpio, como nos dijeron varias personas, porque no se dan cuenta que cuando tú reemplazas algo que tenía un valor y una función, afectan a su propio sistema. Entonces el tema de educar pasó a ser relevante. Y ahí el municipio nos dijo cómo comunicamos, educamos, sensibilizamos y apropiamos este valor. Cómo hacemos que la gente entienda que los servicios ecosistémicos son importantes. Entonces, ante eso nos planteamos que había que partir por los establecimientos educacionales y había que elegir uno piloto para poder diseñar un método que nos llevara a tener una mejor opción de cómo trabajar con los establecimientos. Temuco tiene 31 establecimientos urbanos y había que elegir uno que pudiera ser estandarte y embajador hacia los otros establecimientos. La siguiente, por favor. En ese entendido, lo primero que se hizo fue generar conciencia, partiendo por el municipio, por lo que era cambio climático, y también buscar un establecimiento educacional que hubiera trabajado con algunos elementos ambientales relevantes, que tuviera un compromiso ambiental con la ciudad y que tuviera una historia en estos temas. Y particularmente ahí fuimos viendo que en este cambio de los patrones del clima, entendiendo como cambio climático, habían un par de establecimientos que ya estaban trabajando en esta materia, alentado por sus profesores y por organizaciones que habían ido conformando ellos mismos. La siguiente, por favor. Lo segundo que buscamos fue que se entendiera, como así lo vio el municipio, que el recurso que se nos está volviendo más escaso producto del cambio climático era el agua, y por lo tanto el educar tenía que ser con una infraestructura verde que nos permitiera efectivamente hacer una recuperación y un manejo de este recurso, y que los niños lo pudieran entender para poder replicarlo en sus casas y poder ir llevando esta semillita hacia más lugares. La siguiente, por favor.
En ese entendido, la pregunta fue ¿cómo planteamos la infraestructura verde? La infraestructura verde, si bien es un eje estratégico de planificación, es un sistema interconectado de espacios verdes, donde lo que hay que entender es que todo suma. Suma el árbol de la calle, suma las plantas que tenga en mi balcón, en mi jardín. Por lo tanto, si tengo un colegio, ¿qué tengo de infraestructura y a qué se conecta? Tengo que mirar la ciudad como un sistema, por lo tanto los niños tenían que entender cómo era el sistema de la ciudad. Tengo que entender que todos tienen distinta función y son diversos, y que se pudieran conectar. ¿Por qué era tan relevante? Porque efectivamente las aves podrían habitar dentro de los árboles, como le explicamos a los niños, los polinizadores podrían actuar sobre la ciudad, pero tienen que tener corredores para que efectivamente puedan funcionar. La siguiente, por favor. Por lo tanto, nos dimos a la idea de buscar qué colegio y conversar con su director o directora para poder ver cuáles eran los más óptimos. De ese recorrido encontramos que el colegio que más antigüedad tenía en compromiso ambiental era la Escuela Municipal Los Avellanos, que se encuentra en un sector, digámoslo así, más vulnerable de la ciudad, está en una terraza inferior cerca del río, es un área que ha llegado bastante migrante, aquí tenemos niños venezolanos y haitianos, además de chilenos, pero son niños que han tenido un gran compromiso durante harto tiempo y siempre están haciendo iniciativas, incluso cuando no tienen apoyo las hacen igual. Y estos forjadores ambientales los promueve, en este caso en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente, para que aquellos colegios que deseen tener niños con interés ambiental puedan tener dentro de su horario de clase un espacio para que los forjadores puedan ir trabajando. ¿Qué hace un forjador ambiental? Como bien se definen ellos, son niñas y niños preocupados y ocupados, por eso su acción es hacer, de los temas ambientales que afectan a su entorno. Tienen como tarea difundir temas relevantes que afectan al planeta, a sus compañeros de la escuela y replicarlo en sus hogares. La idea de nosotros era convertir a estos niños en embajadores para que pudieran mostrar y aprender del tema. Los forjadores de la Escuela Municipal Los Avellanos van de tercero básico a octavo, pero siempre una niña de un taller de segundo básico se nos unió y al final la aceptamos porque ella siempre quería estar en los talleres y aprender los temas ambientales, así que nos pareció muy relevante cómo lo podíamos hacer. Y lo primero que les partimos contando es la historia de lo que ocurría en Temuco y quién era el culpable. Nos dijeron el cambio climático y que ella, y tuvimos toda una discusión interesante porque en realidad siempre tiene la culpa, pero en realidad no es su culpa. El cambio climático es un cambio en los patrones del clima, los que hemos afectado somos las personas. Entonces, ¿cómo ayudaban? Ahí tienen una foto de ellos, esta es una foto de una actividad de cierre de uno de los años que trabajamos con ellos. La siguiente, por favor, siempre con plantitas medicinales. Porque en general tienen una preocupación de eso, les gusta mucho porque además esta escuela en particular tiene un trabajo intercultural, trabaja con una machi del pueblo mapuche para aprender la conservación de semillas, la transmisión de saberes y el entender de tradiciones antiguas. Entonces efectivamente, o ancestrales mejor dicho, eran distintos, si bien y ellos nos dijeron que cómo íbamos a construir o hacer una infraestructura o algo si ellos eran súper pobres, entonces, y nunca les daban nada, ¿no? Nosotros les dijimos, no se preocupe, nosotros vamos a ir a conseguir todo lo que se necesite. Si quieren comprometerse con el proyecto, hagamos. ¿Cómo se hicieron los talleres? Aquí la mayoría de los niños son hiperactivos, claramente viven en casas muy pequeñas, por lo tanto cuando están en la sala cuesta mucho mantenerlos sentados. En general en las salas los forjadores son 23 los de este colegio, por lo tanto había que pensar en diseños de talleres flexibles que permitiera mantenerles la atención, por lo tanto darles charlas largas no servía, instrucciones 10 minutos y el tiro de actividad práctica, los materiales de trabajo porque ellos tienen como política siempre reutilizar, no generar más basura, sino que convertir algo en algo útil, así que seguimos con ello. Los talleres estaban desarrollados para incentivar la observación y el pensamiento crítico, de una forma de ayudarlos a tener pensamiento más analítico. De hecho, nos dimos cuenta y ayudamos a un par de niños que tenían una capacidad de investigación muy notoria y había que orientarlos para que pudieran, lo vimos con la directora, ir a otros colegios a desarrollar, antes que se perdieran, todas sus vocaciones, que era muy relevante. Y claramente tenían que tener asignación de tareas, pero estímulo.
el cuidar una plantita medicinal que traíamos, llevársela, etcétera, son elementos que a ellos les importaba mucho. El diploma de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. El proceso de diseño debió permitir entonces el aporte de cada alumno. ¿Qué decidimos hacer? Aquí se hicieron 2 infraestructuras verdes porque tienen 3 patios. Un patio interior que es puro cemento, ahí hicimos huertas verticales con reciclando pallet, con puras plantas medicinales, pero ganó la frutilla por excelencia porque la esperan a que florezca y se están comiendo los frutos, y en uno de sus jardines que no ocupan porque siempre está lleno de agua, hacer un jardín de lluvia. Por lo tanto, la siguiente, por favor. La idea era generar un aula abierta con una infraestructura verde que ellas pudieran mostrar y mantener constantemente. Así que iniciamos los talleres prácticos, una explicación de 10 minutos, nos ayudaron 2 alumnas de arquitectura y un alumno de geografía de otras universidades. Nosotros como centro siempre recibimos a alumnos de otras universidades. Ellos encontraron que era un desafío, pero en realidad se fueron entreteniendo todos con el tiempo. Y si la discusión era el agua y el tema era hacer un jardín de lluvia, lo que había que entender era el suelo. ¿Cómo infiltra? El suelo no es solo lo que yo veo, no es solo pasto, no es cobertura vegetal. Tiene horizontes, tiene raíces, tiene insectos, tiene muchas cosas distintas. Por lo tanto, vamos analizando y discutiendo. Hicimos pruebas de infiltración con elementos prácticos de si yo tengo más tierra, o tengo más bolones, o tengo más arena. Ellos aprendieron a reconocer la diferencia entre la arcilla, el limo, la arena, granulometría, todo jugando. Aprendieron efectivamente a reconocer las diferencias al palpar el suelo y entender que hay distintos horizontes, que yo después de la capa del suelo puedo encontrar hasta 4 y 6 horizontes, y por lo tanto fueron aprendiendo elementos de diseño, de ingeniería, pero jugando. La siguiente, por favor. Lo otro que claramente fue un tema es que cómo podríamos diseñar este jardín. Nosotros le pedimos a los arquitectos, a las 2 alumnas de arquitectura que ayudaban en el curso, que no propusieran un diseño. Los niños tenían que decidir el diseño exterior, como poder decidir los elementos de cómo van los materiales interiores para que el jardín fuera efectivo. En las jornadas de diseño hubieron grandes discusiones porque uno hallaba que era mejor si era cuadrado, si era redondo, porque el patio era grande, con más árboles, con menos. Los dejamos que se explayaran. La siguiente, por favor. Sin embargo, nos topamos con algunos elementos que no esperaban, independiente que algunos querían que fuera solo plantas, otros querían que fueran solo vegetales. Lo que más se dio es que era redondo, circular. Hagamos uno circular. Sin embargo, nos pasó que hay cosas que uno no considera, como por ejemplo que teníamos niños de Venezuela y que ellos igual querían poner un árbol, porque en el entorno se le plantaron árboles, que fuera representativo y les recordara cuando ellos iban a la selva. Entonces nos contaban ellos cuando iban a la selva y qué árboles tenían y que querían uno igual, y yo les decía, oye, en Chile no podríamos tener algo así. Entonces nos dimos a la tarea de ir a la CONAF, la Corporación Nacional Forestal en Chile, y pedirles que nos donaran el libro de los árboles urbanos para que los niños de Venezuela, junto a los niños chilenos, pudiéramos conversar de qué árbol tenía las características, pero se asimilaba más al recuerdo que el niño tenía de la selva en Venezuela, y que nos contara por qué era ese árbol distinto de otro. Y luego de esa tarea, claramente pudimos decidir 2 árboles para que ellos pudieran colocar, y los niños de Chile igual plantearon 2 árboles, cosa que fuera también multicultural. Si uno lo ve, a pesar de ser circular, no 100% circular, los niños pudieron elegir los espacios para transitar interiormente, las plantas a disponer. La primera discusión fue el hecho, después nos dimos cuenta que los helechos pueden ir 2 años después, se mueren los primeros años. Senderos con gravilla, que querían que tuviera un cuerpo de agua pequeñito, arbustos, helechos, y particularmente también tiene plantas medicinales, por el tema que cuando viene la lluvia hay olores, pero porque averiguaron cuáles plantas eran un aporte a la polinización. La siguiente, por favor. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de empezar a construirlo. En el diseño lo que hicimos fue captar, y ellos aprendieron a calcular cuánta agua lluvia se toma del techo del establecimiento, se conduce al área de colección y se infiltra interiormente al centro del jardín, para que pudiéramos llegar a la napa. En el caso de donde se ubique el colegio, la napa está a 2 metros porque es una terraza inferior, y los niños pudieron determinar, según los horizontes del suelo, la granulometría del suelo con la que debían encontrarse.
y después las plantas para que pudieran hacer funcional y con ello realmente hacer una recuperación de servicio ecosistémico donde aportaran a la provisión del agua, a la regulación del anegamiento, en el caso de su patio, y además a los servicios culturales porque conservaron plantas de una forma que a la Machi y Marcela que trabajan con ella les gustó bastante. La siguiente, por favor. Para construirlo, como el diseño salió muy grande, terminó siendo de 8 por 8 metros, que es bastante, y 2 metros, nos planteamos si lo hacíamos a mano, nos íbamos a demorar muchísimo. Así que fuimos a hablar con la gente del Departamento de Educación del municipio y ellos nos arrendaron una máquina con la que hicieron las excavaciones. La gente de Aseo y Ornato nos donó los materiales, las piedras, los bolones, y los maestros que hacen áreas verdes del programa 24 horas nos dijeron, nosotros hacemos el trabajo más duro, profesora, díganos cómo, y los niños iban guiando y orientando y los mantuvimos lejos del proceso porque la máquina era como un gran atractivo distractor que nos costó mantenerla, pero lograron ver todo el proceso que también se grabó. La siguiente, por favor. Para darle mayor realce, la parte superior, sí, el trabajo paisajístico, ese se tuvo que hacer a mano, claramente, porque tiene mayor nivel de dificultad y nos demoramos porque los niños igual pensaron que era más rápido, pero 8 por 8 metros llevando la gravilla, la arena y la materia orgánica a palita demora. Nos demoramos un par de días, pero para que fuera importante su aporte, invitamos a autoridades a hacer una inauguración del jardín cuando se terminó, invitamos a la Machi para que lo bendijera, y les diera y hablara con los niños por las plantas que se habían elegido, los niños les pusieron su nombre, las identificaron, llamamos a la prensa, hicimos corte de cinta, cosa que el aporte que ellos estaban haciendo a la ciudad fuera valorizado y el trabajo que ellos hacen fuera puesto en valor. Los forjadores ambientales de la Escuela Municipal Los Avellanos son muy comprometidos y necesitábamos que se viera que ellos, como ellos toman un vaso de agua, dicen, yo tomo el vaso que yo produzco, soy muy consciente con el agua que tomo. Entonces ese elemento era relevante y ahí está cortando la Cintia que es de segundo básico, que al final se sumó a los forjadores, aunque los forjadores son de tercero básico para arriba, y ahí podemos ver que fue el rector, el jefe del departamento de educación, de Aseo y Ornato, los entrevistaron, están en el canal de la UFRO de YouTube. La siguiente, por favor, y los niños estuvieron muy orgullosos y generaron mucha personalidad de su trabajo, generaron mucho, ellos se creyeron el cuento y después los invitamos a congresos, hubo otras actividades, ahora están en un grupo donde enseñan a otros colegios su experiencia, y claramente seguimos trabajando, inaugurarlo era fácil, después había que ver las mejoras, y claramente había que entender cómo evolucionaba, así que había que tener bitácoras, registros, e ir viendo qué fallaba, qué no, qué planta tenía problemas, efectivamente qué insectos fueron colonizando, qué otras plantas fueron llegando, qué elementos climáticos las fueron afectando. Cada niño tiene una bitácora con tareas distintas para ir registrando, se construyó un pluviómetro con material reciclado para poder saber la respuesta que tenía. La siguiente, por favor. Y de manera que ellos pudieran ir mejorando. Uno de los grandes temas es que no llegaban muchos insectos, entonces nos planteamos, le falta color todavía, porque todavía no era tiempo de floración, pero podrían llegar otros. ¿Cómo lo solucionamos? Tomamos una decisión que mejoremos las roquitas, los bolones que tiene a los costados y pintémosle, así que hicimos moldes que todavía tenemos guardado cuando ellos lo requieren, donde hay distintas especies de insectos como de flores, y ellos se dieron a la tarea de varios días, nos costó ir pintando y mejorando su jardín, además de claramente ir mejorando y ir trayendo y reemplazando plantas que nos donó una empresa, y nos donó más para que fuéramos restituyendo las plantas que íbamos perdiendo. Claramente en el proceso ahí está todo un año en el adecuar el jardín. La siguiente, por favor. Y los niños en realidad lo van a ver todos los días, independiente tengan un día a la semana que es el que le dedican. Pucha, son súper comprometidos, han ido a exponer este trabajo y los han entrevistado, tienen videos, en realidad son un ejemplo. ¿Qué aprendieron? Que se debe reconocer el tipo de suelo, como ellos le decían a sus papás en la inauguración, para saber bien cómo hay que infiltrar. Ya sea una zanja infiltración o un jardín de lluvia, tiene su ciencia, y la ciencia está en entender el suelo. Que el paisajismo del jardín debe ser siempre hecho a mano y que las capas de arena como de material deben efectivamente ser repuestas constantemente,
que se requiere un cuidado permanente y constante, que se deben mantener capas de corteza y hoja para que las plantas que se afectan más por las heladas puedan tener una cama caliente, que les evite los golpes de frío, que los primeros meses de funcionamiento descienden entre 8 a 10 centímetros, que no salía en ninguna literatura, así que hay que reponer material, que las plantas medicinales como las aromáticas permiten que lleguen más insectos polinizadores, que al irse mejorando el jardín permitió que llegaran aves, encontramos garzas un día, y que en los bordes del jardín plantar árboles nativos requiere un cuidado constante hasta el año 5. La siguiente, por favor, y última, para ir cerrando. Y también los niños aprendieron que ellos hicieron un compromiso real a través de la captación. Este es un aula abierta que ellos ocupan para enseñar y invitan a otros establecimientos educacionales, donde entendieron cómo se calcula y se canaliza el agua del techo. Y lo que más les gusta es que como ellos conservan elementos naturales, de alguna manera esto es entre un humedal y la reconstrucción de un ecosistema que les permite tener un aula con la que van aprendiendo día a día. Gracias. Esa sería la presentación. Hermosa presentación. Tenemos muchos comentarios a favor de su trabajo. Muchas gracias, Erika, por compartir algo tan bonito. Aquí, de hecho, tenemos un aplauso virtual. Aquí Mónica de la Cruz acaba de iniciar un aplauso global. Felicidades. Y antes de dar paso a la lectura de los comentarios y demás, Erika, te quiero pedir tu venia, tu aprobación, para que los últimos 4 minutos de tus 30 se los cedamos al siguiente ponente, porque fuera de toda planeación nos está ofreciendo algo muy bonito, un ejercicio que nos ayude a relajarnos al final del día, que él va a guiar, y que si estás de acuerdo pudiéramos pasarlos a ese ejercicio. ¿Te parece bien, Erika? Ningún problema, sí. Muchísimas gracias. Bien, pues mira, si fuera esto un examen, te diría que no solamente aprobaste, creo que exentaste, porque todos los comentarios son realmente de beneplácito. Todos son de felicidades, de alabanzas para tu trabajo, y bueno, se entiende por qué. Aquí, muchas de parte de María Elena, muchas felicidades por tu trabajo, querida Erika. Los niños sin duda son muy importantes y la educación la mejor herramienta. De Fuego Moretti, hermoso, Erika. De Mónica de la Cruz, Erika, un proyecto maravilloso. De Fuego Moretti, excelente las huertas verticales, maravilloso. De Eduardo García Ramírez, inspirador. Enhorabuena, Erika, mi reconocimiento para usted. De Roberto Novelo, no, nos están ilustrando aquí. De Marta Cedeño, una estupenda experiencia, querida Erika. Enhorabuena por esa iniciativa tan necesaria para concienciar sobre el respeto al medio ambiente y sobre la armonía que debe existir en cada uno de los elementos que lo conforman. De Adriana Camaño, qué hermoso ejercicio. De Eduardo García Ramírez, maravilloso el compromiso de las nuevas generaciones. Felicidades. De Mónica de la Cruz, bravo Erika, y Eduardo García remata igualmente con un aplauso virtual. Y bien, hizo un comentario final, Fuego Moretti, dice, por esto estamos proponiendo con Esca y Eduardo, además de 23 directores, rectores de varios países, crear la carrera de Ingeniería en Permacultura homologada en toda Latinoamérica. Ojalá cristalice. Pues muchísimas felicidades, Erika. Tenemos 2 minutos para que alguno de ustedes, si gusta abrir su micrófono y expresar algún comentario o pregunta final. Esca, es una experiencia maravillosa trabajar con los pequeños y sería importante también seguirlo, ¿no? Con los jóvenes, los adolescentes y las personas más grandes, porque los niños son maravillosos, pero es como que después, no sé, algo pasa con la gente grande y no deberíamos perder esa esencia, ese sentir, deberíamos buscar
formas y metodologías para continuar. Pero felicitaciones, Erika. Sí, ahora lo estamos haciendo con juntas de vecinos también. Y de hecho con vecinos en torno a toda la universidad, hoy día ya tenemos que están sacando el cemento, colocando plantas, árboles, huertas y talleres para la tercera edad con huertas verticales y plantas aromáticas por un tema de la memoria. Estamos ayudando a la salud física y mental y en realidad hemos tenido muchos voluntarios. Tenemos voluntarios de toda la edad y eso en realidad uno ve que la ciencia y la teoría lleva a la práctica, pues genera muchísimos cambios. En realidad reconforta al final del día. Y además motiva y además se hace como una pandemia, pero positiva, ¿no? Sí. Esperemos que eso se quede. Buen virus. Muy bien. Muchísimas gracias, Erika. Gracias. Muchísimas gracias.